que estás en el cielo, mi Señor, yo te ruego, Altísimo Padre, que se haga tu voluntad, bendito Dios, así como en el cielo, también en la tierra. Por favor, papito lindo, yo te pido que tomes el control de este lugar, tome el control de la vida de los que estamos aquí, tome el control, Padre eterno de la gloria. Por favor, te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Toma el control de estos niños, Padre, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Yo ato y ligo y reprendo todo espíritu inmundo, todo demonio que esté estorbando en este lugar o quiere estorbar. Quedan atados, inmudecidos y reprendidos en el nombre de Cristo Jesús. Te pido, por favor, Altísimo Dios, Espíritu Santo, que tomes el control de los aires. Toma el control, mi Señor, de este lugar. Toma el control de todas las cosas. Por favor, te lo pido. Por favor, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Por favor, Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, quiero enseñar algo que en esta noche que el Señor me hablaba hace un poco de tiempo atrás. Y siempre Dios habla y después le recuerda las cosas a uno. Entonces, yo quiero enseñar con respecto a lo que dice la palabra de Dios con respecto al gallo. Figura de qué es el gallo en la Biblia. Es figura del ministerio profético. Ahora voy a explicar por qué es figura del ministerio profético. Hace un tiempo atrás el Señor me hablaba, me reprendía más que todo por algunas cosas que estaban ocurriendo en la iglesia. Y el Señor, molesto por lo que estaba ocurriendo, llegó y me dijo, ustedes, me dijo, no son, me dijo, ni gallina ni gallo, ni María ni Marta. O sea, en pocas palabras, en la reprensión que el Señor me dio, me estaba diciendo, ustedes no son nada. Pero cuando estaba diciendo, ustedes no son ni gallina, no son ni gallina ni gallo, estaba diciendo, tú, o sea, no es ni pastor ni profeta. O sea que cuando estaba diciendo eso, me estaba diciendo a mí, tú no eres ni profeta, ni él tampoco es ni pastor, porque no estaba haciendo la función de pastor como la debía de hacer, ni yo tampoco estaba haciendo la función de profeta como la debía de hacer. Por eso dijo, ni María, ni Marta. Entonces yo voy por lo que me dijo el Señor y por lo que dice la palabra, voy a enseñar lo que está escrito en la palabra. Entonces la figura del gallo es la figura del ministerio profético. Esa es la figura del gallo, la figura del ministerio profético. No es figura de la traición, no es figura de la traición, porque si fuera figura de la traición, ¿cómo es posible que los huevos son figura de lo profético? Entonces el gallo, si fuera figura de la traición, entonces la traición engendraría esos huevos como figura de lo profético. Definitivamente que no es así. Entonces el gallo, cuando cantó, lo que estaba haciendo ahí es confirmando lo que Jesús le había dicho a Pedro. ¿Y quién es el que confirma? ¿Quién es el que confirma las cosas de Dios? ¿Acaso no es la boca del profeta en la tierra? Por eso dice que la boca de Dios es la boca del profeta en la tierra. Por supuesto que un profeta genuino, no un profeta que hace tantos inventos y un montón de cosas. Entonces yo quiero enseñar porque el gallo no es figura de la traición. La traición venía en Pedro. O sea, de lo que iba a negar al Señor. O sea, venía la traición, venía la forma en que iba a negar al Señor. Entonces, el gallo no es figura de traición, ni mucho menos de figura de una potestad de negar. Tampoco. Sino que el gallo lo que hizo allí es que confirmó lo que Jesús dijo. Entonces es figura del ministerio profético con palabra bíblica y por lo que el Señor me decía a mí. Entonces vamos a ir a una cita bíblica en Mateo 26, versículo 33. Y dice,
La palabra del Señor así, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. ¿Ok? ¿Qué estaba haciendo Pedro ahí? Lo que estaba haciendo Pedro es mintiendo porque realmente iba a escandalizarse cuando ocurriera ese asunto de lo que iba a pasar allí en ese momento. Entonces el gallo estaba confirmando lo que había dicho Jesús, porque era profético. Era profético lo que había dicho Jesús. Entonces se tenía que cumplir la profecía que Jesús estaba dando en ese momento, y tenía que haber una señal, y Jesús tomó al gallo como figura de lo profético, que cuando el gallo cantara iba a quedar desenmascarado Pedro de lo que había dicho, que era una mentira lo que había dicho Pedro. Entonces el gallo es figura de lo profético. Jesús nunca iba a tomar una potestad de las tinieblas si el gallo fuera figura de la traición o fuera figura de alguna cosa negativa. Nunca lo hubiera tomado Jesús para que el gallo cantara cuando Pedro hizo eso. Entonces el gallo lo que hizo es confirmar lo que Jesús le dijo a Pedro. Por eso es que el gallo es figura del ministerio profético. Y las figuras son muy importantes en la Biblia cuando nosotros las entendemos, porque Dios mismo puso figuras, puso animales como figuras, y figuras buenas en la Biblia. Entonces solamente que debemos de entender nosotros qué es lo que Dios está diciendo a través de su palabra. Entonces el versículo 34, Jesús le dijo, de cierto, esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Ok, le dice, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Entonces vamos al versículo 35. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Ok, todos los discípulos dijeron lo mismo. Todo lo que Pedro estaba diciendo, todo era mentira. No era nada verdadero. Lo único que era verdadero es lo que Jesús estaba diciendo. Eso era lo único verdadero, y iba a ser confirmado cuando cantara el gallo. Entonces lo mismo pasa con la palabra. La palabra es profética. Pero Dios también dejó el ministerio profético, porque lo profético dado por la boca de un profeta lleva fuerza. Entonces, por eso es que dejó los 5 ministerios. Si no, no hubiera dejado los 5 ministerios el Señor. La palabra es la profecía más segura. Pero la profecía más segura, pero no está diciendo que es el ministerio profético, sino que el ministerio profético tiene que ser verdadero para que le dé la fuerza por el Espíritu Santo a la palabra. Entonces el gallo es figura del ministerio profético. Esa es la figura del gallo, lo profético. En lo literal el gallo es sucio, pero Dios no estaba usando lo sucio del gallo en lo literal. Dios estaba usando en lo espiritual una figura, poniendo una figura del gallo que iba a confirmar lo que Jesús dijo. Tenía que ser confirmado lo que Jesús dijo por el ministerio profético, la figura del ministerio profético. El gallo lo hizo, porque en ese momento no podía ir alguien a decir, sí, ¿verdad, Pedro? Que Jesús te dijo, sí, si Jesús te dijo eso, Pedro, mira, yo soy un profeta y yo vengo a confirmarlo. No, Jesús, con la inteligencia, con la prudencia, con la sabiduría, con su Santo Espíritu verdadero que él tenía en Dios, él puso la figura del gallo, él puso al gallo que cantara para que confirmara lo que le había dicho a Pedro. A veces entendemos nosotros la palabra mal,
y no damos realmente el significado de las cosas que son claras en la Biblia, sino que agarramos otras cosas poniéndolas de figura que no son figura. La figura no me va a salvar a mí, pero sí me va a salvar de evitar una mentira. Y la mentira me puede llevar a la tribulación, o si es posible me puede llevar hasta la condenación. Porque dice la palabra que el que no se halló mentira en su boca, ese es el que va a entrar allá arriba. Pero el que se le halló mentira, engaño en su boca, no va a entrar allá arriba. Entonces es bien peligroso hablar cosas que a veces nosotros no las confirmamos bien por el Espíritu, que Dios nos ayude. Y yo, guiado por lo que me dijeron y guiado por la palabra y por el entendimiento, por el conocimiento, por la revelación, por lo que el Espíritu Santo me da, yo vengo hablando lo que estoy hablando en esta hora. Entonces, es importante tener cuidado con todo lo que uno habla, porque si no, después vamos a tener que entregar cuentas allá arriba de toda palabra que sale de nuestra boca. Entonces Mateo 26, versículo 75, dice: entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y salió fuera llorando amargamente. O sea que Pedro se le había olvidado todo por la persecución contra Jesús, pero el gallo le hizo recordar, porque el gallo es la figura del ministerio profético. A Pedro se le había olvidado todo lo que Jesús le había dicho por la persecución que venía hacia Jesús, por todo lo que habían hecho con Jesús. A Pedro se le había olvidado que Jesús le había dicho que lo iba a negar. Y Pedro estaba ya donde estaba Jesús, calentándose en el patio de la casa y todo donde tenían a Jesús. Y Pedro no se acordaba que lo iba a negar. Él estaba allí porque supuestamente había dicho que él iba a dar la vida por Jesús y que si era posible que lo mataran, y habló muchas cosas Pedro. Pero resultó que ahí en ese momento vemos a través de la palabra todo lo que ocurrió con Pedro. Y Jesús mismo le dijo: te lo voy a confirmar. Ahí verás, le dijo Jesús en pocas palabras. Cuando cante el gallo, ahí va a ser confirmado lo que te estoy diciendo, pero tú ahorita no lo crees, Pedro. Me imagino que le ha de haber dicho Jesús que hay tantas cosas que no están escritas aquí en la Biblia. Perdón. Entonces, Lucas 22, versículo 61, a ver qué dice ahí. Versículo 61. Dice en el versículo 61, en Lucas 22, 61: entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Antes que el gallo cante, me negarás 3 veces, le dijo el Señor. Antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. El gallo le confirmó lo que Jesús le había dicho. No puede ser jamás usado el gallo en esta parte aquí como anunciando traición o anunciando otra cosa que no sea lo profético. Porque ahí lo que está recordándole a Pedro es lo que Jesús le dijo. Lo que Jesús le dijo, eso es lo que el gallo está acordándole a Pedro ahí. O sea, confirmando la palabra profética. O sea, confirmando lo que Jesús dijo. Si el gallo confirmó lo que Jesús dijo, entonces ¿qué figura es el gallo? Es figura del ministerio profético. Y aunque se le dé vuelta por donde se le dé vuelta, ¿qué otra figura se le va a poner?
No es otra figura, es la figura del ministerio profético. Y mi deber es aclararlo, porque si el Espíritu a mí me dice las cosas, yo tengo que aclarar o tengo que dar la predicación para aquellos que tal vez piensan que tiene otra figura o creen de que o han oído otras predicaciones que han dicho otras cosas. No es así. La figura del gallo es lo profético, es la profecía. En algunas ocasiones hubieron muchos sueños de hermanos donde miraban que tenía una crianza de gallos y de gallinas. ¿Por qué tenía una crianza de gallos y de gallinas? Porque las gallinas significan el ministerio pastoral y el gallo significa lo profético. Por eso hubieron ese montón de sueños donde yo tenía la crianza de gallos y de gallinas. Entonces, guiado por el Espíritu, por lo que el Señor me ha dicho, yo confirmo en esta hora y sin temor a equivocarme que la gallina es el ministerio pastoral, figura el ministerio pastoral, y el gallo figura del ministerio profético. Sin inventos, sin añadir, sin quitar. Lo digo que así es, porque soy guiado por lo que me dijo el Señor y guiado por lo que dice la palabra. Entonces, vamos a otra cita bíblica. En Juan, en el capítulo 13, versículo 38. Dice, Jesús le respondió, tu vida pondrás por mí. De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. No cantará. Si hubiera sido la negación, figura de la negación del gallo, entonces el gallo hubiera cantado antes, pero el que lo negó habló primero. Hay que leer bien lo que dice la palabra para no estar agregándole, ni añadiéndole, ni quitándole, ni mintiendo cuando se enseña, pidiéndole la guianza al Señor. Vamos a leerlo una vez más. Jesús le respondió, tu vida pondrás por mí. De cierto te digo, no, ahí está, oiga, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Ok, primero lo tenía que negar y después le confirmó el gallo, y en pocas palabras le dijo Jesús, cuando el gallo cante, ahí te va a confirmar que tú ya me has negado. Entonces Jesús no iba a usar lo negativo para confirmar una verdad. Por eso el gallo es figura del ministerio profético. Jamás de los jamases Jesús iba a usar al diablo para que confirmara lo que estaba ocurriendo, lo que había dicho Jesús. Nunca. Jesús no iba a usar una potestad de las tinieblas para que hablara y confirmara lo que Jesús había dicho. Definitivamente no. Jesús usó al gallo como figura del ministerio profético, como una boca profética para confirmar lo que Jesús había dicho. Por eso es importante la guianza del Espíritu, es importante que el Espíritu Santo lo guíe a uno, porque a veces por falta de luz hablamos muchas cosas que no son, pero Dios nos perdona pidiéndole perdón, porque la palabra dice, todo pecado es perdonado. Si está diciendo todo pecado es perdonado, todo pecado es perdonado. Ay del hombre que se atreva a condenar a alguien por algo. Ay de aquel. Nadie puede condenar a nadie. Pero sí una cosa dice la palabra, que todo pecado es perdonado menos la blasfemia contra el Espíritu Santo.
Pero todo pecado es perdonado cuando se pide perdón, pero cuando no se pide perdón, no es perdonado ese pecado. Y tiene que el pecado ser perdonado. Si yo cometo un pecado con mi esposa y yo vengo y yo le confieso a mi esposa y mi esposa me confiesa a mí, eso no es confesión. Si alguien cayó en pecado y entre ellos mismos quieren pedirle perdón y que Dios los perdone y que Dios lo limpie y se imponen manos ahí, es mentira. Nadie está limpio de ese pecado que han cometido, porque tiene que llegar un ministro genuino del Espíritu para que queden libres esas personas del pecado que cometieron. Entonces, Mateo, otra vez a Mateo, Mateo 26, (26) 74, dice: entonces él comenzó a maldecir. Oiga lo que hizo Pedro. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Enseguida cantó el gallo cuando él comenzó a maldecir y a jurar. Maldijo y juró que no conocía a Jesús. Entonces después cantó el gallo. Y eso mismo hacemos nosotros también a veces. Juramos y mentimos y maldecimos y negamos al Señor por nuestras sinvergüenzadas. Así que hay que tener mucho cuidado con todos los errores que cometemos. Es mejor aceptar su error y pedirle perdón a Dios, que Dios es bueno y que si no es muy grave las maldades que ha hecho uno, Dios lo va a perdonar. Pero si no, hay que tener cuidado, porque la palabra dice que ya no queda más por hacer por esos pecados. Entonces, vamos a irnos a otra cita bíblica. Lucas 22, 60. Vamos a ver, aquí está. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. ¿Por qué? Porque era necesario que fuera confirmado lo que Jesús había dicho. Entonces, vamos a otra cita para confirmar bien lo que estoy diciendo. En Juan 18. Juan 18, 26 y 27. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo: ¿no te vi yo en el huerto con él? Aquí lo niega Pedro en el 27. Negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo. ¿Ok? Entonces otra vez vuelve a confirmar el gallo lo que Jesús había dicho. ¿Por qué? ¿Por qué pasó eso? Porque era profético lo que había hablado Jesús. Era profético lo que se iba a cumplir. Entonces el gallo estaba dando los puntos verdaderos de lo que estaba ocurriendo en aquel momento.
cuando Pedro estaba haciendo lo que estaba haciendo, para que quedara escrito en la palabra. Así como cuando Juan va allá, lo llevan en espíritu arriba y le muestran las 4 figuras de los 4 seres vivientes, que son 4 figuras, son 4 animales, que la primera vemos que es el león. Y asimismo vemos que realmente el Señor muestra las 4 figuras, y Marcos, que es el buey, y vemos que Lucas es el hombre, y vemos así también que Juan es figura del águila, o sea, son los 4 seres vivientes. O sea, Dios puso algunos animales que son figuras de los seres vivientes, y también son figura de los ministerios. Como Jesús se pone como figura de la gallina cuando dice, así como la gallina quiso juntar a sus polluelos, así también yo los quise cubrir a ustedes, o sea, los quise juntar. O sea, está hablando del ministerio pastoral que estaba hablando Jesús en ese momento. Entonces también, así mismo, Jesús puso, guiado por Dios, porque Jesús era el hombre, porque Jesús no era Dios, sino que Jesús era el hombre, porque Dios no puede ir a la cruz a ser crucificado y morir, porque Dios no muere jamás. Entonces, esa es la figura exacta del gallo. El ministerio profético, lo profético es lo que anuncia el gallo, y la gallina lo pastoral, el pastor. Eso es, y yo transmito esto porque si Dios en su misericordia me permite darme cuenta de esto, yo lo tengo que transmitir. Así de que yo dejo en tu corazón la palabra, y medita en el Espíritu, no cuestiones, por tu bien, y medita en la palabra, y que Dios te bendiga, y que Dios te ayude, y que te dé entendimiento para entender la palabra, en el nombre de Cristo Jesús.